Buenas tardes, les damos la bienvenida al primer encuentro del ciclo Diálogo entre Libros sobre Políticas Sociales, organizado por el Grupo de Trabajo Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas de la Universidad de Buenos Aires y el área y la carrera de Política Social del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Ante todo les pedimos disculpas por la demora en el inicio, tuvimos algunos problemas para arrancar, pero bueno, ya estamos todos y todas acá. En esta oportunidad van a presentar y dialogar sobre sus obras Daniela Soldano, directora de Itinerarios del Bienestar en Espacios Subnacionales, la Política Social en la Ciudad de Santa Fe, una obra de la editorial de la Universidad Nacional del Litoral, y Gustavo Gamayo, compilador de Alfonsina Macri, Democracia y Política Social en Argentina, 1983-2019, de editorial Eudeva. Itinerarios del Bienestar es un libro que reconstruye las intervenciones implementadas en la ciudad de Santa Fe entre 1983 y 2016, y procura una reconstrucción y análisis de los itinerarios de distintos campos de políticas públicas, el campo asistencial, el ámbito urbano, el sector educativo, de empleo, sanitario, ambiental, de vejez, de infancia y de juventudes, a partir de la identificación de los elementos emergentes de la cuestión social, los actores sociales y estatales, los entramados intervinientes y la arquitectura institucional. Daniela Soldano, que es la directora de este libro, es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Política Social y politóloga. Actualmente es profesora titular ordinaria y directora del Grupo de Investigación Política Social, Condiciones de Vida y Ciudadanía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Integró el área de Política Social del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, unidad académica en la que además fue decana entre 2010 y 2014. Con respecto a la segunda obra de Alfonsina Macri, Democracia y Política Social en Argentina, la obra pasa revista a la política social desarrollada por el Estado Nacional Argentino entre 1983 y 2019, y particularmente analiza los sistemas nacionales de provisión de los servicios de educación obligatoria y superior, de salud, régimen previsional y de asignaciones familiares, provisión de vivienda social, programas alimentarios y de transferencias de ingresos, políticas sobre el cuidado y la evolución del gasto público y social. Gustavo Gamayo, que es compilador de esta obra, es doctor en Ciencias Sociales, magíster en Políticas Sociales y licenciado en Sociología. Actualmente es profesor titular en la carrera de Sociología y profesor adjunto en la carrera de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y profesor adjunto en el ciclo básico común. Además, es cofundador y codirector del Grupo de Trabajo Interdisciplinario, Derechos Sociales y Políticas Públicas de la Universidad de Buenos Aires. También intervendrán en este diálogo autores de los capítulos. En este momento están presentes Joaquín Gorrochategui y Guillermo Ríos, por parte del libro, digamos, Itinerarios del Bienestar, Laura Pautasi y Carlos Vasallo Sella, como representantes de algunos de los capítulos del segundo libro involucrado en este diálogo. Paso rápidamente, digamos, a contarles un poquito de la dinámica del encuentro, como para que, digamos, todos nos ubiquemos en ella, y así después doy paso a Pilar, que va a presentar el primer bloque. La idea es que justamente este sea un diálogo, y entonces la propuesta es de dividir el encuentro en 3 momentos. Cada uno de ellos va a ser presentado alternadamente por Pilar y mi persona, y la idea es que, bueno, mientras tanto, el público que está participando vía YouTube pueda intervenir a través del chat. Haremos todo lo posible por recuperar las reacciones e intervenciones al final del encuentro y transmitírsela a los y las autoras presentes, ¿sí? Antes de darle paso a Pilar, agradecerles enormemente que hayan aceptado
la invitación, que se hayan entusiasmado con la propuesta. Y bueno, nada, buena jornada para todos y todas. ¿Sí? Una última cosa, para aquellos que necesiten solicitar certificado de asistencia a la jornada, pueden hacerlo mandando un correo a mcosta@campus.uns.edu.ar. Con esto los dejo con Pilar, que va a presentar el primer bloque. Perdón, colegas, antes de arrancar, me están diciendo que no está en vivo la transmisión. No sé si eso es correcto, o sea, tengo la página del icono más, ¿no? Quiero avisar eso porque no sé si se está grabando. Si se está grabando no hay problema, pero no está en vivo, ¿no? Eli. Les comparto el enlace, yo lo veo, lo estoy siguiendo en paralelo y ya está. Ahí les comparto el enlace acá en el chat. Bien. Bueno, ahora rechequeamos. A ver si se ve o no se ve en vivo. Mientras presento y entramos a chequear, igual entiendo que estamos grabando todo lo que no tenía que pasar. No, me dicen que no se ve, dice Laura acá. ¿Qué hacemos? ¿Podemos rechequear la transmisión antes de avanzar? Yo tengo abierto YouTube y no la veo. No, y acá Josefina me mandó una foto, está en la pantalla. Sería una pena estar hablando entre nosotros, eso está buenísimo, pero no, digamos, ¿qué pasa? A ver, esperemos. Me parece que lo que tenemos son enlaces distintos. Fíjense, el enlace que mandó recién Eliana, con el que teníamos originalmente. Sí, estaba mal el enlace anterior. Ahora estamos en vivo. Bueno, perfecto. Arranquemos entonces. Todo lo que podía pasar, nos pasó. Pues estaba Mercurio retrógrado, así que esto todo el mundo lo sabe. Bueno, retomo lo que decía Nacha. Primero, gracias Daniela, gracias Gustavo, gracias a todas y a todos los que están acá presentes. En el primer bloque, bueno, nosotras obviamente compartimos con Daniela y con Gustavo previamente las ideas que nos habían surgido de la lectura de los textos, y en este primer bloque la idea era que ustedes pudieran reaccionar sobre un poco lo que fue el proceso de las periodizaciones, ¿no? Digamos, ambos libros, uno a nivel nacional, el otro a nivel subnacional, ambos libros plantean distintos tipos de periodizaciones, distintas formas de cortar temporalmente el mismo momento histórico que están tomando desde la apertura democrática hasta el 2015-2016, depende del libro. Entonces nos interesaba ver un poco algo de la hechura de la trastienda, de esa periodización, ver de qué manera, qué sentidos comunes y también qué sentidos expertos desafiaban esas periodizaciones, qué periodos postergados en ambos textos aparece esta idea, qué periodos postergados de alguna manera los textos iluminan, ¿no? Y de qué manera, bueno, tanto ahí sí Gustavo y el resto de los autores y autoras y Daniela con equipo, fueron armando cierto andamiaje conceptual que deja marcas, yo creo, en los libros y en los textos y en la discusión sobre la política social, el concepto mismo de itinerarios, en el texto de Daniela y equipo, o la discusión sobre brechas y momentos en el texto que compila Gustavo. Así que un primer bloque para escucharlos, podemos empezar por el texto por Gustavo y después de los minutos pasamos a Daniela, pero es un primer bloque más sobre, si quieren, esta trastienda de los conceptos y de los armados de periodizaciones que estuvieron trabajando. Les dejo, Gustavo, te dejo la palabra. Bien, muchas gracias, buenas tardes. Un gusto, un placer estar con colegas, amigos de Santa Fe.
la última vez que nos vimos fue una circunstancia muy triste, como fue el velatorio de Javier Lindenboim, a quien siempre vamos a recordar, y siempre vale la pena mencionar en esta reunión. A ver, un poco, yo diría que la primera inquietud en relación con esta iniciativa tuvo que ver con un texto que ya tiene unos años, que es el texto que se llamó Estado Democrático y Política Social, también editado por Eudeva en el año 89, que tenía, digamos, que como una puesta al día de lo que había sido la herencia que recibía la joven democracia, ¿no? Porque fue escrito en esos primeros años, y en esas cosas que suceden cuando uno trabaja sobre algunos textos, y de pronto aparece cierta interrogación subrepticia de, bueno, qué bueno sería poder hacer una suerte de actualización recorriendo ya un periodo más extenso, y sobre todo, digamos, en virtud de una cuestión que quienes estamos metidos en esta cuestión nos es bastante clara, ¿no? Un Estado social que en nuestro país cobra envergadura extraordinaria, aproximadamente 30% del PBI, y por otro lado, el último dato de pobreza que sigue alarmándonos, ¿no? 17 millones de personas, independientemente de cómo las contemos, está clarísimo que el asunto tiene una gravedad extraordinaria, y también la necesidad de reflexionar sobre qué es lo que está pasando, ¿no?, en relación con este asunto. En ese sentido, digamos, la idea de la periodización que planteaba ahí en la pregunta Pilar, el trabajo fue hecho en principio en virtud de un propósito que yo llamaría predominantemente descriptivo, ¿no? Es decir, lo que transmitimos en las discusiones entre autoras y autores fue la idea de poder efectivamente construir una descripción densa de estos sistemas de provisión de servicios sociales. No una pretensión que construyera, digamos, grandes marcos conceptuales o grandes discusiones teóricas, sino que tuviéramos, en todo caso, un volumen que nos permitiera encontrar información empírica, información documental de distintos tipos, es decir, datos de cobertura, datos de presupuesto, es decir, lo que se supone que una aproximación a algo significativo como es la intervención estatal, en mi opinión es indispensable que tenga, que es, bueno, conocer volúmenes, magnitudes, alcances, coberturas, y sobre todo encontrar cuáles son los hitos significativos para ir entendiendo cuál ha sido, y utilizo premeditadamente un concepto hermoso que desarrollaron ahí en el primer capítulo, que también menciona Pilar, esa idea de los itinerarios. Me hubiera encantado haberlo encontrado antes, porque creo que es una gran contribución para pensar estos asuntos, ¿no? Es decir, este derrotero de la política estatal, y en todo caso con la disminución de ciertos asuntos, ¿no? Es decir, mucho más difícil encontrar en la pretensión del libro lo que han sido tal vez conflictos en relación con grupos sociales, hechura de las políticas, saberes expertos desafiados. Es decir, se hacía muy complejo entrar hacia esa cuestión, y en todo caso nos podríamos colocar en lo que Gieden suele llamar el análisis institucional, ¿no? La idea de mirar, en todo caso, la cuestión, digamos, de el desarrollo de aspectos vinculados con el desarrollo social, digamos, independientemente, en todo caso, de la voluntad y la intervención de los actores significativos, porque en todo caso eso disparaba lo que podía ser un libro extraordinariamente voluminoso, que ya de por sí, vale la pena decirlo, está por encima de lo que habíamos presupuestado desde el punto de vista analítico. No voy a decir otra cosa más, pero que estaba bastante por afuera de lo que teníamos como idea central. Entonces, la cuestión era encontrar también y convocar, y creo que ha sido para mí extraordinariamente grato trabajar con este grupo que yo llamaría hermoso, de personas sumamente informadas, sumamente comprometidas en relación con los temas, comprometidas desde el punto de vista, digamos, de su producción, y comprometidas desde el punto de vista de su, llamémosle, cierta militancia intelectual por el empuje de estas discusiones.
y que tuvieran en principio, si bien algunos nos escapan un poco de rango, como cierto corte etario, es decir, que los que hemos crecido, en definitiva, tanto desde el punto de vista de nuestra formación de grado y de posgrado, como nuestra formación como investigadores, en este espacio de la democracia, ¿no? En esta relación con esta trayectoria que estaba siendo analizada, sobre la base de, insisto, personas que tenían acumulado un cierto background de producción y que permitiera ordenar toda esa producción sobre una lectura sobre las coordenadas que yo planteaba, entonces, que fuimos discutiendo. Entonces, en ese contexto, digamos, en esa lógica, y también vale mencionar, en el marco de lo que fue la pandemia, que fue el momento de hechura de todo este trabajo, es decir, nos agarró el aspo, digamos, en toda su plenitud mientras escribíamos estos capítulos. Cada uno de los capítulos fueron trabajando sobre estas premisas, y yo tuve en todo caso el privilegio de poner a hacer una lectura de cada uno de ellos, y de allí surgió en todo caso esa idea de la periodización. Había en todo caso cierta conceptualización que habíamos trabajado en nuestros trabajos anteriores, sobre todo el concepto de brecha, ¿no? La idea de algo así como, para decirlo rápidamente, un Estado social que construía ciertas protecciones y lógicas de intervención, y en todo caso una sociedad que iba generando, sobre todo a través del problema del empleo y ciertas tensiones demográficas, otro tipo de riesgos difíciles de articular sobre ese despliegue. Y en todo caso lo que uno veía era la expansión de un Estado a la par que aparecían nuevos riesgos con coberturas bajas o directamente nulas. Y en todo caso, parte de eso explicaba a nuestro juicio también estos problemas habitacionales, estos problemas vinculados con el empleo, ¿no? Estos problemas vinculados con la educación, no voy a entrar en detalle. Entonces la idea de la periodización aparece sobre la luz de la lectura de los capítulos, y donde en principio uno tenía la sospecha, estaba muy claro eso, que había como dos periodos significativamente relevantes, es decir, el menemismo y el kirchnerismo, para simplificar un poco la cuestión, pero en todo caso donde el menemismo, es decir, todo ese periodo, como dice esa serie que están emitiendo en cada encuentro, ¿no? Esa década que amamos odiar, y que ha sido significativamente desafiante, porque por una parte también parte de nuestra trayectoria, de nuestros primeros trabajos de investigación estuvieron asociados con esos momentos, y de pronto a la distancia empezaban a aparecer otro orden de situaciones. Y no es que uno trate de ser apologético, sino de tratar de intentar hacer una lectura de lo que a mi juicio fue, y esta también es un término que aparece en el capítulo de Daniela y Diego, ¿no? Diego, perfecto. La idea de arquitectura de bienestar, ¿no? La idea, en todo caso, de una transformación muy fuerte en esos tiempos, y que creo yo que no fue suficientemente desafiada en los posteriores, y de allí, en todo caso, que uno va a encontrar, sobre todo en el capítulo 1, una idea de ese momento como un momento arquitectónico, si podría ser, no sé si me va a dar el tiempo, pero en todo caso, provincialización, toda una nueva batería de leyes que modifican asignaciones familiares, sistema previsional, sistema educativo, la creación de instituciones específicas del sector salud, Superintendencia del Servicio de Salud, ANMAT, ANLIS, nuevas instituciones educativas, CONEAU, todas las que tienen que ver con la gestión, en todo caso centralizada, un ministerio sin escuelas, es decir, un conjunto de elementos institucionales que, a mi juicio, rompían, en todo caso, lo que venía de antes. Y en todo caso, en el periodo significativo posterior aparece una expansión extraordinaria desde el punto de vista presupuestario, y de allí, en todo caso, la designación del momento de la acelerada expansión, donde hay un crecimiento extraordinario de la inversión social, pero en todo caso las principales instituciones fundadas en los 90 no aparecen desafiadas. Sí, en todo caso, una transformación limitada del sistema previsional y una expansión significativa y relevante de las transferencias no contributivas. Y en todo caso, el momento del alfonsinismo, hoy con los films y demás, que aparece recuperado en la memoria y en la discusión,
con dos grandes cuestiones, una vinculada con lo reparatorio, es decir, algunas intervenciones que sí ponen fin a ciertas situaciones heredadas, locaciones urbanas, el Plan Alimentario Nacional, bueno, está Laura que tiene para mencionar un poco más el detalle, y también los cambios sobre todo en la cultura autoritaria del sistema escolar, y en todo caso una tendencia reformista. Una de ellas el sector salud, bueno, lo dejo a Carlos que lo puede desarrollar mejor, fracasada podríamos decir, y ciertas iniciativas como el Congreso Pedagógico que empiezan a plantear una idea reformista, pero en todo caso con un alcance mucho más limitado. Y por el lado del cierre del periodo, que es en todo caso el periodo de Macri, que ahí lo que aparecía como dificultad es el problema de la proximidad también, ¿no? Recuerdo hace poco, no sé si hace tampoco antes de la pandemia, también en un encuentro que coincidíamos con Daniela, y ella decía, hablando en esos momentos de la dificultad muchas veces cuando nos obligan a hablar de cosas que están sucediendo, y que de pronto cuando decantan todo nos es mucho más fácil, ¿no? Y el periodo de Macri, que tenía por una parte una cierta proximidad temporal, una cierta dificultad para obtener información completa, y de hecho alguno de los capítulos ha tenido dificultades para, digamos, terminar la serie, y en todo caso marcado sobre todo por la idea de la austeridad, ¿no? Por la idea de una administración que va en relación con el control de gasto, mucho más fuerte, en todo caso, en las funciones económicas, en lo que es las tarifas y toda esa cuestión, ¿no? La eliminación de subsidios, tema que está regresando actualmente. Y en ese sentido, digamos, insisto, como dos, entiendo, momentos significativamente relevantes para el análisis, que han sido la etapa de los 90 y la última etapa de los gobiernos digamos, del kirchnerismo en su conjunto, como dos etapas que significativamente nos están explicando, en todo caso, qué es lo que encontramos hoy desde el punto de vista de un análisis nacional, que por supuesto, en algunos casos, fundamentalmente el sistema educativo y una parte del sistema de salud, también requieren, digamos, la aproximación a los niveles subnacionales, básicamente por la descentralización educativa absolutamente completada, y en el caso de salud que tiene otros componentes que en todo caso Carlos puede desarrollar mejor. No sé si estoy en el tiempo porque no me controlé, pero ustedes dirán. Muy bien, perfecto. Bien. Bueno, la dejo a Daniela, un gusto compartir la reunión. Bueno, igualmente. A ver, ¿por dónde empezamos? Primero, gracias a Pilar y a Nacha por la invitación. Realmente esta es la presentación que todo el mundo quisiera tener o quería tener con un libro que escribimos justamente para pensar y poner en diálogo, poner en debate y alimentar una mirada más compleja sobre los procesos de la política social, que como seguramente todos compartimos, tiene como una tendencia a simplificarse o a reducirse, ¿no? en su manera de ser contado. Digo, el campo nuestro nació y se multiplicó como campo académico en la era de las restricciones, o en la era de la focalización, o la era, como lo quieran llamar ustedes, y entonces tiene una dificultad para construir preguntas más amplias, construir objetos más profundos o más multidimensionales. Así que a mí voy a empezar. Sé que tengo que hablar de nuestro libro, pero el libro de ustedes me pareció fantástico, porque me parece que viene a cumplir y a reponer y a colocar una obra, como ustedes dicen, yo diría más que descriptiva, es un poco lo que nos pasó a nosotros también, reconstructiva, porque no es solo, es hacer un trabajo como muy artesanal. Ustedes hablan de la arqueología, ahí citando algunos clásicos, de cosas que quedaron en diferentes registros, en memorias dispersas. Ya podríamos estar hablando un rato largo de la dificultad de la información, de acceder a información, entre esas instituciones de arquitectura que explota durante los 90, no sé si mencionaste el 100, pero parte de los sistemas de información que lamentablemente después se devaluaron y se agotaron o se discontinuaron, que bueno, forma parte de nuestras tensiones. Entonces, construir información, construir descripciones, como ustedes dicen, densas o profundas, o nosotros decimos reconstrucciones analíticas, o con una pretensión todo lo analítica que se pueda, sobre nuestra historia de la democracia y la política social, me parece que es un aporte fundamental. Que viene bueno, y además que para todo el equipo, que aquí está presente hay una muestra, es un honor estar dialogando con ustedes, a quienes leemos, de quienes aprendemos, y con quienes hablamos cuando los leemos, ¿no? Bien, ha sido una tarea titánica reconstruir
esa memoria a partir de la dispersión y de la heterogeneidad de fuentes, y de un corpus que, como dice Ana Grondona, es algo a construir, y sobre todo en el caso de la política social, tiene una dificultad importante de búsqueda, ¿no? En el caso de la reconstrucción de lo subnacional todavía más, porque ha quedado muy pocas marcas, muy pocas pinceladas, muy pocos trazos de eso, a no ser que estemos hurgando en la memoria de quienes participaron en esos procesos, ¿no? Eso es lo que básicamente hemos hecho. Hemos hablado con quienes se llevaron un pedazo de la memoria institucional, porque fueron funcionarios, colegas, intelectuales, referentes, lo que fuere, ¿no? De las organizaciones sociales, del Estado. Sé que hay una primera dimensión metodológica que plantea un desafío muy grande, que es qué hacer con esa multiplicidad de voces que dicen algo sobre eso que pasó, ¿no? Y cómo hacer de eso un trabajo validado, digamos, ¿no? Que tenga algún grado de método, digamos, alguna reconstrucción que pueda volver sobre sus propios pasos, ¿no? Entonces ahí me imagino que a ustedes les pasa lo mismo, aunque a nivel nacional las coberturas o algunos datos son un poco más asequibles, a nivel subnacional les aseguro que eso es tremendamente complejo, en todos los campos, ¿sí? Porque, bueno, es súper fragmentario, muy opaco, muy desigual, entonces es muy difícil reconstruir eso. Bueno, desde el punto de vista de lo que pregunta Pilar, voy a decir que el libro y en realidad todo este grupo de investigación que venimos desarrollando hace unos años en la Universidad Nacional del Litoral pretende decir cosas sobre, o desde, más bien la cuestión es desde una mirada descentrada de lo que son los estudios, como dicen colegas, digamos, que pecan de un nacionalismo metodológico o de un Gran Buenos Aires centrismo, para pensar el campo y decir, bueno, a ver, ¿cómo fue todo esto mirado desde aquí? ¿No? Estoy aquí, estoy en Santa Fe en este momento, por eso digo aquí, nivel fenomenológico. Pero no para hablar de lo que pasó aquí, nada más, sino para hablar de cómo el proceso de la institucionalidad y de los sistemas de protección y de los sistemas de bienestar impacta multiescalarmente en una ciudad, en un territorio concreto, en las condiciones de vida de la gente situada. Por supuesto que nosotros no escribimos un libro sobre las condiciones de vida y cómo la política social modificó, nos hubiese encantado, ¿no? Pero eso es otro delirio, o sea, cómo todo esto que decimos que pasó, esta producción multiescalar del bienestar, que tiene que ver con estas RICs verticales y las intervenciones nacionales, provinciales y municipales, le dieron forma a la cuestión social y respondieron a la cuestión social en estos casi 50 años. No, eso no es. El libro lo que hace es intentar decir y reconstruir qué pasó y cómo se vieron los procesos de la política nacional, ya no a nivel, como decimos, a la altura del vuelo de un avión, o sea, no estamos. La hipótesis es muy simple, es decir, que el recorrido nacional de estos procesos no explica ni da cuenta necesariamente de las dinámicas y temporalidades de los niveles subnacionales. ¿Es una obviedad? Sí, pues no está estudiado. O sea, el campo de lo subnacional todavía es un área totalmente, yo no digo, hay redes, está la REPSA, por ejemplo, la Red de Estudio de Política Subnacional, hay algunos grupos que estudian esto, pero en el caso de lo nuestro realmente creo que es un área de vacancia impresionante, creemos. Entonces, en un país que tiene la heterogeneidad, la desigualdad, la complejidad de sus matrices productivas, políticas, sociales, identitarias, se reclama, y hay un reclamo, si ustedes quieren, académico, pero también político, que dé cuenta de todo esto, ¿no? Eso no debe hacernos caer en un localismo, que era el otro riesgo, ¿no? Decir, bueno, Santa Fe se explica por Santa Fe, y no hay sus tramas de políticas tiene categorías propias, procesos propios que van como con un registro en paralelo. Por supuesto que eso no es así en un país como el nuestro, cuando el poder de fuego, del financiamiento y de la política es nacional, sobre todo el sistema de transferencias o toda la lógica de las transferencias y el sistema de protecciones sociales. Sería como absurdo pensar que lo local o desde lo local podemos agotar la explicación a través de una reconstrucción de su racionalidad, su color, su tonicidad situada, ¿no? No, nosotros queremos estudiar desde Santa Fe procesos multiescalares, o sea, que rescalen la idea hacia arriba. Por supuesto que el libro lo logra, es un intento, lo logra parcialmente, pero bueno, hemos intentado estudiar qué pasó con la política social en Argentina desde la ciudad de Santa Fe, mirándolo como un mirador tan interesante como poco estudiado, porque además las ciudades intermedias tienen que disputar la centralidad que tienen los grandes centros urbanos. En el caso de Santa Fe, la Cordial está opacada por la historia de Rosario y la importancia de Rosario, que además en sí misma
y adelanto, pero no me quiero atropellar, Santa Fe es una rara avis en el modelo de políticas sociales nacionales y se recorta y se destaca como caso subnacional a partir de toda la innovación del Frente Progresista Cívico y Social que realmente da vuelta el escenario de la institucionalidad social en Argentina. Entonces, no es desde cualquier lugar que estamos diciendo es importante escribir y pensar la política social más allá del Gran Buenos Aires, más allá del Gran Rosario o de la lógica nacional. Entonces intentamos reconstruir en cada capítulo las políticas, el estado de las cosas en las políticas urbanas, ambientales, asistenciales, socioeducativas, sanitarias, de infancias, de juventudes y de vejeces, tratando de ver cómo dialogaron las palabras con las instituciones. Entonces el libro deja hablar, permite que esos exfuncionarios políticos, técnicos, como les dije, digan lo que pasó y a su vez articular con algunos materiales documentales un corpus, como digo, muy fragmentario, que cualquier historiador destrozaría y no cuestionaría, pero bueno, ahí está, es una apuesta y esto es un punto de partida para seguir pensando. En la introducción del libro comparamos esta cosa con, hablo de los momentos, con la estrategia de la microhistoria de un escritor, Luis González, que escribe Pueblo en Vilo, que es un libro precioso sobre la historia del pueblo San José de Gracia, contada desde el campanario de la iglesia. No sé si tienen oportunidad, si lo han chusmeado ese libro, es una maravilla. Entonces el tipo dice, bueno, desde la perspectiva del pueblo, la coyuntura de la Revolución Mexicana parecía como algo lejano, y en realidad lo que les importaba a ellos era el paso del cometa Halley, que todo el mundo comentaba que iba a pasar, ¿no? en el contexto de la revolución, y lo que eso iba a implicar en términos de las consecuencias, ¿no? Por lo tanto, lo que pasaba en el centro del país aparecía como en un eco lejano. Salvando las enormes diferencias, Santa Fe también tiene una especificidad, se explica por Santa Fe, y comprender la política social tiene que construir un diálogo que permita hibridar las palabras de las instituciones de lo nacional y de lo provincial y reconocer hitos propios. Avanzo. Nosotros también utilizamos la palabra acoples y desacoples, que me llamó la atención que ustedes también usan, pero para referirse a cómo las instituciones de bienestar se desacoplan de la estructura de riesgo, ¿no? Esto que se trabaja muy bien en tu capítulo y en el de Aldo, ¿no? Y Suani. Esta idea de, bueno, cómo el Estado social en Argentina se explica más por su rigidez y por su escaso dinamismo que por su debilitamiento, por su achicamiento, etc. ¿no? Es una hipótesis que ustedes, Aldo, y ustedes vienen elaborando en términos de brechas y que me parece súper interesante y que permite constatar cómo ese universalismo estratificado que explica el sistema de políticas sociales en el país en su historia más que reciente, en su historia, ¿no? Es como la marca dominante. Bueno, nosotros utilizamos acople y desacople para decir cuando el itinerario subnacional se sigue como de cerca lo que pasa a nivel de las políticas sociales nacionales y cuando se desengancha. Entonces, identificamos 5 momentos. Los antecedentes previos a la transición democrática, que son importantes para entender lo que fue el caldo de cultivo de la época más oscura, digamos, y de lo que fue la dictadura, la transición de la dictadura a la democracia, que en las provincias y los municipios, ustedes saben, fue un escenario muy importante. Los municipios fueron claves en el proyecto político del gobierno militar, entonces es importante reconocer y darle protagonismo a esa parte. La apelación a los individuos, las familias, las comunidades que estaban presentes, por ejemplo, en el Longaniato. Podríamos hablar un montón, pero hago esa marca porque hay ahí un periodo de antecedentes que es necesario tener en cuenta cuando uno piensa en lo subnacional. La transición democrática, bueno, un poco hablaste. Nosotros lo que tratamos de ver es cómo vamos más o menos cerca y cómo la intervención, por ejemplo, del Plan Alimentario Nacional es como como decimos, la primera intervención que cae desde la altura de un avión a los territorios subnacionales, esquivando todas las mediaciones y generando una serie de ruidos en las RICs verticales y horizontales que daría para un seminario en sí mismo, ¿no? Durante los años de la reforma social también más o menos hay una acopla entre lo que es la focopolítica y ese momento de expansión arquitectónica del bienestar que vos muy bien llamás y coincidimos, cuando se crean instituciones de todo tipo, de control, de información, etcétera, que modernizan, sabemos que es complicado decirlo porque hay una lectura que opaca más bien el periodo, que es lo que permite comprenderla, ¿no? Y que ahora hay una revisión. Y después Santa Fe se despega de esta historia, porque a Santa Fe le ocurre un acontecimiento que es la gran inundación del 2003, que también es una historia dentro de una historia, que constituye un parteaguas absoluto, valga la paradoja, en su estructura,
en su historia política, en su estructura de actores, en su memoria colectiva, ¿no? Que se lleva puesto 2/3 de la ciudad y que tiene un impacto en términos de romper con la matriz política y con el patrón de reproducción del sistema político, dando fin por primera vez en su historia reciente a lo que era la hegemonía del peronismo. Entonces, en el 2003, entre el 2001, la crisis del 2001 y el 2003, Santa Fe permite pensar en un cambio en esa matriz política que es absolutamente imposible de entender sin entender lo que fue la inundación, la implicancia de la inundación en términos de lo que significó para la comunidad, para su cambio, su cultura política, cómo renovó los elencos, los discursos, y cómo da lugar a un cambio en la matriz política, que es lo que nosotros planteamos ahí, que es el momento de el tiempo en donde el Frente Progresista Cívico y Social gana finalmente la gobernación de la provincia y comienza un ciclo de transformaciones muy importantes que generan ahí sí un desacople absoluto o muy relevante con lo que sigue pasando a nivel nacional hasta el 2016. Bueno, he hablado un montón, Nacha, o sea que me callo ahora y después seguimos. Bárbaro, gracias. Gracias a los dos. Muy buenas las intervenciones. Si les parece bien, entonces pasamos al segundo bloque y luego tenemos al final del tercero un espacio de intercambio. La idea del segundo bloque por ahí es más acotada que la del primero y la del tercero, y la propuesta era que digamos, fuera un bloque más de corte metodológico. Ustedes recién algunas pinceladas o algunas cuestiones anticiparon, pero bueno, la idea era justamente que en este bloque, dado, digamos, que las obras dan cuenta de ámbitos diferenciados por los cuales transita, digamos, la política social, abordan, bueno, un conjunto de problemas y de sectores específicos, que nos cuenten por ahí un poquito cuál es, cómo fue el proceso de producción de datos, cuáles fueron las fuentes a las que tuvieron que recurrir, cuáles fueron los problemas que enfrentaron en ese proceso, cómo sortearon esas dificultades. Bueno, nada, algunas cuestiones creo que fueron anticipando, pero por ahí si pudieran profundizar un poquito en ese aspecto. Sí, Nacha, gracias. A ver, como señalabas vos, yo no lo hice, dado que vos ya lo habías mencionado, el universo de los sistemas es bastante variado y tiene también como tradiciones distintas y también registraciones distintas. Entonces, uno lo puede observar en algunos capítulos y también particularmente los que escribimos con Pilar, el capítulo 8 y el capítulo 10. Hay también como cuestiones que son desiguales en relación con la disponibilidad de información. Es decir, la información de carácter presupuestario que permitió sobre todo el desarrollo del capítulo 3, vinculado con gasto social, es información que generalmente tiene disponibilidad alta. Es una información que en general nuestra tribu de cientistas sociales no suele visitar con tanta asiduidad, y creo que es algo que es importante tener presente. Es decir, básicamente las magnitudes de lo que estamos hablando, ¿no? Un poco en relación con lo que decía hace un momento Daniela, y yo me refería antes, hemos estado muy pendientes durante mucho tiempo del problema de la focalización en los 90, y cuando uno miraba en definitiva la magnitud de esas intervenciones, estaban explicando una parte bastante, digamos, poco significativa de la acción social estatal en relación con otras. Entonces, aún hoy, ¿no? El gran debate sobre los planes sociales apareciera como si estuviéramos hablando de una gran magnitud de recursos, y el problema pasa por otro lado, ¿no? Por otros juicios morales, mucho más que problemas de carácter presupuestario. Entonces, ahí el problema en relación con el asunto del gasto es que la proximidad con los cierres de los ejercicios nos dejó fuera 2 años importantes, porque son 2 años de caída. Entonces
de pronto el capítulo 3 se interrumpe en el 2007, y 2018 y 2019 fueron años muy austeros desde el punto de vista de gasto. Y después hay como distintos niveles. Por ejemplo, el capítulo de educación es un capítulo que tiene una riquísima producción de información, porque es un sistema que generalmente ha producido información con cierta consistencia, hasta podríamos decir registros que permiten analizar distintas cuestiones, y que además se han enriquecido en los últimos tiempos, sobre todo con estas instituciones que mencionábamos que se crearon hace unos 20 años, un poquito más, es decir, que han permitido, por ejemplo, tener información sobre aprendizajes, ¿no? Calidad de los aprendizajes, cosa que de tiempo atrás no teníamos, y hablamos de una mítica escuela que enseñaba mejor, y hoy tenemos en todo caso la posibilidad de contar con información en relación con eso. Hay otra información que, por ejemplo, a partir de las reformas de los 90 y la creación del ANSES, bueno, permitieron, por ejemplo, construir series a partir de ese momento, y que anteriormente no están disponibles, muchas que tienen que ver con lo o que no son consistentes, por ejemplo, las series de asignaciones familiares son muy, muy cercanas, es decir, no hay posibilidad de hacer grandes series históricas. La información vinculada con los programas de transferencia de ingresos a las poblaciones centrales es de muy baja calidad en general. Ha sido muy complicado armar series, y que además esas series no tengan un montón de asteriscos, ¿no? Porque, bueno, un individuo percibe una transferencia durante 1 mes, 2 meses, 4 meses, 12 meses. Bueno, toda esa información, Daniel hablaba de siempre, bueno, no se puede consistir con facilidad. Entonces, tenemos como ciertas tendencias generales que podemos mirar y comparar épocas, entonces podemos ver unos números que uno le tiene la total confianza, pero que nos permiten ver algunos movimientos importantes. Entonces sabemos que el 1.200.000 que se dice ahora es mucho más significativo que los 600.000 que se podían decir en la época de Macri, y mucho más significativo que los 300.000 que se señalaban en la época del Ella Sacen y el Argentina Trabaja, por ejemplo. Entonces, ahí hay como algunos problemas para construir series consistentes. Entonces, no hay una única respuesta posible, pero sí insistir en todo caso en la necesidad de construir magnitudes que nos permitan entender la relevancia de las intervenciones estatales. Creo que cuando nos dedicamos a estudiar estos asuntos es sumamente significativo tratar de sortear esa cuestión. Del punto de vista documental, la cuestión es mucho más sencilla. Ahí, digamos, hay una importante dotación de documentación disponible, entonces, y eso también es otro asunto que tiene que ver con, como decía O'Donnell, ¿no? la gramática del Estado, la gramática del derecho, y en todo caso, reconstruir y todos esos aspectos normativos es arduo, pero no imposible, ¿no? Hay suficiente disponibilidad de información. Y la otra cuestión que también es importante, y creo que el periodo a partir de los 90 sobre todo fue muy rico, es la elaboración de nuevos estudios, nuevas encuestas, ¿no? Nuevas encuestas de hogares que nos permiten tener información importante. En algunos casos esa información no estuvo disponible, y ahí volvemos a acordarnos de la figura de Javier Lindenboy y su extraordinaria militancia en el campo intelectual en relación con estas cuestiones. Pero hemos tenido en estos años bueno, las encuestas de condiciones de vida, que se interrumpían, que se retomaban, las encuestas de factores de riesgo vinculados con el campo de la salud, los operativos nacionales de evaluación de la calidad educativa, que los teníamos pero no los podíamos ver. Es decir, una gran producción de información. Hoy casualmente nos pasaron, no lo he visto, ¿no? Y Laura por ahí puede hablar de eso, de la nueva encuesta de uso del tiempo, que apareció hoy, una colega nos pasó el nuevo reporte. Es decir, tenemos información vinculada con las encuestas de hogares que sí se ha producido en mayor cantidad y con mejor calidad que en el pasado, y nos ha permitido, por ejemplo, en el caso de asignaciones familiares, es difícil reconstruir de los registros, pero sí es posible reconstruir grandes tendencias de las encuestas de hogares. Entonces, desde el 97, que tenemos la primera encuesta llamada de desarrollo social, hasta las últimas, hay en todo caso la posibilidad de construir desde el punto de vista de los hogares, que no siempre discriminan bien el tipo de sistema al cual está inscripta la población.
Digo, la última fue la encuesta de estructura social 2014-2015, es decir, hay como posibilidad de hacer comparaciones que nos permitan ver el avance de la cobertura y a veces con cierta necesidad de por ahí despreciar cierta calidad en cuanto a la información. Pero en todo caso, si uno mira lo que pueden ser estas tres grandes fuentes, registros administrativos, registros documentales y encuestas de hogares, en el caso, digamos, de los dos últimos, hay como una información que se ha ido estabilizando, produciendo, estando a disponibilidad, y el caso de los registros administrativos depende mucho del sector en el cual se trate, ¿no? Y por ejemplo, las cuentas de inversión, que son como las que produce sobre todo el Ejecutivo al final de los periodos presupuestarios, declara como coberturas, la verdad que es información de una muy baja confiabilidad, pero bueno, a veces hubo que recurrir también a esos datos. Entonces el panorama es como que tiene también claroscuros, ¿no? Depende mucho, en un libro diverso con distintos sectores sociales, por ejemplo, el capítulo de educación superior hace especial énfasis en esa cuestión, ¿no? Entre la diferencia entre la información censal y la información que viene, digamos, de los registros administrativos de las universidades. Y hay diferencias significativas en ese caso, ¿no? Entonces, muchas veces también estos esfuerzos son parte de la posibilidad de poner en cuestión estos asuntos, ¿no? En trazar también no solamente líneas de reflexión, sino también líneas de acción respecto de la posibilidad de mejorar la calidad de los datos. Sí, yo algo adelanté por ahí para no darles más tiempo a los compañeros y colegas que están, me gustaría escucharlos. Nosotros no pretendimos de ninguna manera involucrarnos o meternos con temas de coberturas, por lo que les dije antes, porque en parte además la heterogeneidad de sectores y de campos analizados permitían estrategias diferentes. O sea, ahí está María Josefina Paviotti, ella trabajó sobre los jardines maternales municipales, así llamados en su momento, es una política municipal, una política de la ciudad de Santa Fe muy innovadora para su época, y que creo que todavía sigue siendo en términos de lo que logró en cuanto a facilitar la reproducción de la vida de las familias en la ciudad. Y eso implicó un financiamiento y una articulación, una gestión importante para un municipio, digo, desde ese tipo de cuestiones que requiere una reconstrucción de ese desarrollo institucional y su implantación territorial. También tenemos capítulos que hablan, por ejemplo, como les decía antes, de lo que fue, a partir de la inundación, cómo se instala en Santa Fe la problemática de la gestión del riesgo, que Tamara Beltramino y Valeria Berros trabajan también para entender la ciudad de Santa Fe y cómo ese problema del riesgo hídrico empieza a estructurar la agenda social y la agenda de las políticas públicas y a gobernarla bastante. O sea, ahí están esos matices que les estamos planteando, ¿no? De lo educativo y lo sanitario van a hablar ahora Joaquín y Guille, pero bueno, lo mismo, con esa misma dificultad en términos de fuentes se toparon Rita Mas y Candelaria Sánchez para estudiar las principales políticas asistenciales compensatorias desde el Plan Alimentario Nacional hasta la asignación universal por hijo. Y ahí, ni modo, como dije hace un rato, entrevistas, análisis de documentos, reconstrucción artesanal de lo que quedaron de sus saberes. En muchos casos también la escala de esta ciudad y el conocimiento que el equipo tiene de los cuadros que participaron ahí permitió ese acceso, ¿sí? Que es muy diferente estudiar lo nacional también. El mismo caso, Silvina Fernández trabajó el itinerario de políticas de infancia, desde la sanción de la Convención de los Derechos del Niño, pero ella trabaja desde el patronato, o sea, hay una estrategia, el patronato de la infancia en 1938, la instalación del servicio local de la niñez. Por eso digo, cada sector tiene una lógica particular, una temporalidad y una reconstrucción, exige, digamos, metodológicamente cosas distintas para hacer esa reconstrucción del itinerario. Diego Beretti y Pedro Núñez hicieron lo propio con las políticas de juventudes. Ahí hay algo interesante también para analizar cómo entran nuevos temas. Santa Fe, entran en todo el país y en la escena nacional, pero en el gobierno del Frente Progresista, las infancias, las juventudes tienen un peso muy importante y van cobrando protagonismo en esa agenda también con intervenciones muy interesantes como daría para un seminario, programas como el Nueva Oportunidad, que venían a dialogar y a contestar de una manera muy inteligente las intervenciones
más asistencializadas o tuteladas de los programas previos que trabajan con jóvenes, ¿no? Y Sofía Marcioni hace lo propio con el tema de la vejez, para estudiar una larga historia desde el Departamento de Ancianidad, el paradigma asilar, hasta los desarrollos institucionales de la década del 20. Fuentes, las que acabo de nombrar. Además, Diego Berete y Matías Bustamante reconstruyeron los proyectos presentados y aprobados por el Consejo Deliberante. Esa fuente fue bastante interesante, porque permite mirar cómo se mueven un poco las palabras en el ámbito de discusión legislativo del gobierno local. Ahora, una palabra más sobre lo conceptual. No sé si lo logramos demasiado en el libro, porque nosotros constituimos un equipo muy heterogéneo en cuanto somos docentes, investigadores, profesores, se hace a pulmón, acá no hay un financiamiento, la mayoría de los colegas no puede vivir de la investigación ni se dedica a la carrera del CONICET, así que el esfuerzo, lo quiero decir, ha sido absolutamente notable y habla del interés por la construcción de conocimientos de la universidad pública. Se hizo muy a pulmón. Y quiero decir metodológicamente que, no sé si lo logramos en el libro, pero hay algunos indicios para pensar esto que yo les decía hace un rato, de poner en el corazón del análisis de la política social el tema de las relaciones intergubernamentales y empezar a pensar en estos juegos de espejos y el eco que produce, digamos, las lógicas nacionales respecto de las subnacionales y al revés, ¿no? Cómo desde el ámbito local puede contestar, puede resignificar, como pasó efectivamente en la provincia y en la ciudad de Santa Fe y en algunos los municipios de la provincia, al patrón nacional de producción de políticas, porque solo digo esto y me callo, mientras en la poscrisis, en la posconvertibilidad, las innovaciones en materia de políticas sociales a nivel nacional eran, después del plan Jefes y Jefas, el plan Familias por la Inclusión Social, Santa Fe empezaba a gestar intervenciones integrales, sociourbanas integrales en el territorio, súper innovadoras, como fue el Plan ABRE, o como fue el proceso de regionalización, que cambiaron por completo, digamos, la forma de organización, ¿no? De la descentralización, la regionalización, y levantaron el umbral de la agenda de la política social de una manera notable. No es porque quiero hacer una apoteosis de eso, pero en materia de derechos, de ampliación de derechos, en materia de integración sociourbana, en materia de juventudes, en materia de infancias, la experiencia santafesina se levantó, bueno, por supuesto, ahora voy a hablar de salud, Joaquín, la vara del contenido de la política social. Nosotros cortamos en 2016 porque era imposible meterse a mirar lo que estaba pasando en tiempo real, como decía Gustavo. Muchas gracias. Si les parece bien, entonces pasamos al tercer bloque. Pil, ¿estás ahí? Estoy acá. Perfecto. Bueno, gracias. Gracias, Daniela, gracias, Gustavo. La idea era abrir a los compañeros y compañeras que son autores y autoras también de capítulos de este libro, este último bloque. Entonces vamos a partir como el tercer bloque en dos partes. En la primera parte digamos, nos vamos a concentrar en una discusión, diría, estrictamente sectorial, convocando a los autores del ámbito de la política sanitaria. La idea es que tomen más o menos tanto Joaquín como Carlos 8 minutitos, entre 8 y 10 máximo. Quiero presentarlos previamente, creo que Nacha antes los mencionó, pero bueno, me tomo un minutito y los presento. Joaquín Gorrochategui escribe el capítulo sobre políticas sanitarias para el equipo que sería el equipo Santa Fe. Es doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario, abogado por la Universidad Nacional Litoral, diplomado en Economía de la Salud del Instituto Las Artes, profesor ordinario de la Universidad Litoral y docente a cargo en la Facultad de Trabajo Social de la UNER. Cuenta con experiencia en la gestión sanitaria e investigación orientados al campo de la política de salud en el nivel subnacional. En el caso de Carlos Vassallo, ha escrito este capítulo con Adolfo Sánchez de León y con Guillermo Guier, nos parece importante decirlo, está Carlos en representación del equipo, él es economista, profesor de la Universidad Nacional del Litoral y de la Universidad de Bolonia, es presidente del Grupo País, Pacto Argentino por la Inclusión de Salud,
también es director de la especialidad en auditoría médica de la Universidad del Litoral y coordinador científico de la maestría en política y gestión de salud en la Universidad de Bolonia, en la sede de Buenos Aires. Muy brevemente, Joaquín y Carlos, me parece que sería interesante tal vez que empiece Carlos, para darle la misma dinámica que tuvimos previamente. Bueno, Daniela adelantaba recién que el tema sanitario ha tenido una marca propia, ha dejado huella en el campo de la provincia de Santa Fe, y muchos de los temas que plantea Carlos y los compañeros en el equipo, a nivel nacional, de alguna manera también son recuperados por el caso que está trayéndonos Joaquín en el libro de la provincia de Santa Fe. Así que les dejo lugar para las intervenciones, cualquier cosa los marco tiempo por chat interno, y después damos lugar al último bloque antes del cierre. Carlos. Muchas gracias, Pilar, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero quiero cumplimentarlos, felicitarlos por el trabajo que han hecho sobre Santa Fe. Yo estoy muy interesado en todo lo que pase con la provincia de Santa Fe, me considero un santafesino por adopción, y en consecuencia me interesó mucho, bueno, cómo iban a hacer la recorrida, y en particular, aparte de mi vida, yo estuve en Santa Fe, en momentos en donde gobernaban los militares, y después en el inicio de la democracia, con los gobiernos peronistas que pasaron por Santa Fe. Entonces eso fue particularmente útil. Ya conozco mucho más la trayectoria de los últimos años con el Frente Cívico y Social, y comparto con ustedes que ahí hubo una verdadera cambio en la estrategia. Comparto con Gustavo, me gustó mucho el tema de pensar en acoples y desacoples, y en este sentido el área de salud, digamos, no es ajeno a esa mirada. Yo diría que en la Argentina hace muchos años que convivimos con esta contradicción entre solidaridad universal y solidaridad grupal, que se expresó fundamentalmente hasta a partir digamos, desde los años 70, cuando el gobierno militar aprobó la ley 18610. Después ustedes recuerdan que hubo dos intentos importantes que podemos remarcar de reforma. El intento de reforma del SNIS en el año 74, y en el 88 el Seguro Nacional de Salud, que de alguna manera estuvieron marcados por esa contradicción, por esa búsqueda de una solidaridad universal versus una solidaridad grupal, que estuvo realmente, a pesar en el caso del 74, que estuvo empoderada desde un primer momento y que después se fue haciendo cada vez más fuerte. Sin embargo, el planteo de universalidad del sistema, con un rol importante del sector público, careció, digamos, en la Argentina de una fortaleza, de agentes que de alguna manera tomaran esa bandera y pudieran llevar adelante un proceso que necesita de mucha constancia, de mucho consenso político, como para poder llevar adelante y vencer alguna de las barreras tan fuertes que existen. En salud existen como tres culturas muy diferenciadas que tienen dificultades para encontrar denominadores comunes en torno a la universalidad. La cultura del sector público, la cultura del sector de la seguridad social y la cultura del privado. Entonces, yo diría que durante el periodo de Alfonsín, que para remitirnos digamos, a lo que hemos analizado en el libro, tenemos un momento en donde hay un intento importante del Estado de tratar de avanzar en un esquema de seguro nacional de salud, con las limitaciones, y siempre mencionando que ahí un poco el modelo que estaba en la cabeza de algunos de los actores ya no era el modelo del National Health Service, que era inalcanzable, sino que era un modelo más parecido al modelo canadiense, digamos, porque de hecho la 23661 plantea el desarrollo de sistemas provinciales de salud, que después, como ustedes saben, fue interrumpido por la gestión de Menem, que en el periodo de Menem básicamente se cajoneó la ley, la 23661, que sigue siendo una trayectoria muy interesante, que alguna vez algún gobierno provincial se podrá empoderar y darse cuenta que ahí puede tener un plan interesante para consolidar un sistema provincial de salud, y en cambio se consolidó en torno al planteo de las reformas en la seguridad social, que ustedes saben, impulsadas
por un financiamiento del Banco Mundial, y ahí tenemos un desacople entre la provincia y la nación, porque las obras sociales provinciales mantuvieron su esquema de no permitir la libre elección, de seguir siendo sistemas cerrados, y a diferencia de lo que pasó en el sector de la seguridad social nacional, en donde hubo un proceso de integración cada vez más fluido entre el sector público, entre el sector de la seguridad social y el sector privado. Ahí se han vinculado a través de redes administradoras, pero se ha hecho hoy una especie de subgrupo que, digamos, hay 4 millones de personas que transfieren su ingreso desde la seguridad social hacia el sector privado y que se atienden y consolidan el sector privado de la salud en aproximadamente 6 millones de personas. Después de ese periodo, que también hay que decir fue bastante animado desde el punto de vista de la innovación y de introducir algunos criterios de eficiencia, desconociendo de alguna manera que sobre la base de una inequidad de origen, es muy difícil introducir eficiencia sin aumentar justamente la inequidad, que fue lo que terminó sucediendo. Vino un periodo en donde hace aproximadamente 20 años, en donde navegamos en una mirada como que cada uno de los subsectores ha armado sus propias barreras, trata de mejorar su situación y tiene una agenda propia. Entonces tenemos un ministro de Salud, que es un ministro de Salud que, más allá de las palabras y más allá de los ministros que han estado pasando, mira exclusivamente el sector público nacional, con mucha debilidad en materia de gobernanza para llegar a los gobiernos provinciales, para llegar a los municipios, con un presupuesto que es muy acotado, que hace que la mayoría de los sectores no lo consideren seriamente. Y por otro lado, el sector de la seguridad social, más vinculado con el privado y fortaleciendo su relación, de alguna manera conformando una especie de mercado de la salud, porque muchos de los criterios, digamos, el sistema de libre elección ha hecho perder también algunos de los criterios de solidaridad con el cual se manejó históricamente la seguridad social, y ahí todo se ha entremezclado y ha generado de alguna manera una especie de subsistema en donde conviven organizaciones con y sin fines de lucro, con medicina prepaga, una cantidad de múltiples proveedores y múltiples financiadores que no logran ser articulados ni por la superintendencia ni por ninguno de los otros actores relevantes. De hecho, bueno, el otro día hablamos también en un reportaje que hicimos con Gustavo el tema del instituto, del PAMI. El PAMI es un actor que podría ser un actor importante, pero se queda en el potencial, digamos. Nunca se pensó en el PAMI como un actor de la salud que podría ser verdaderamente desequilibrante y podría ayudar a construir una política siempre en las provincias, pero en donde el Estado Nacional pueda generar un proceso de transferencia que de alguna manera ayude a ordenar y a financiar y a apalancar, digamos, estos sectores de una salud o de una organización de sistemas provinciales de salud. Todo esto fue acompañado, y yo diría que no noto diferencias en cuanto a una debilidad muy fuerte del Estado para poder llevar adelante cualquier proceso de reforma. Hablaron antes ustedes del tema de los sistemas de información. Este es un sector en donde piensen ustedes que nosotros las estadísticas sanitarias las tenemos fundamentalmente por el sector público, pero no contamos con información estadística sobre la seguridad social y sobre el sector privado que nos permitirían tener una verdadera medida de la media de lo que sucede. Y en consecuencia eso sesga mucho mucha de la información que se produce. Y les cuento una anécdota. Hace poco tiempo tuvimos una reunión con Elida Marconi, la que fue directora de Información y Estadística durante 30 años del Ministerio de Salud, y ella se enteró unos meses antes de que saliera el censo que se iba a sacar la única pregunta que hay sobre salud, que es sobre la cobertura. Y bueno, de alguna manera empezó a mover a algunos actores importantes y logró que eso se pueda revertir. Por lo tanto, la única pregunta que tenemos sobrevivió. Piensen ustedes que
estamos hablando de una pregunta que apunta a cuál es la cobertura que la persona y la familia tiene, ¿no? Y que nos da una perspectiva de cómo estamos en esa materia, claramente una materia en la cual el Estado debería estar involucrado. La pregunta que se hace OSLAC en un trabajo interesante de los años 90 es que respecto a la atención médica, si el Estado debe intervenir, si quiere y si en realidad puede intervenir, ¿no? Es una pregunta que sigue siendo válida respecto a cuál es el rol que puede llegar a tener en este caso el Estado Nacional. Me inclino a pensar que la única manera de lograr cerrar esa brecha que tenemos de casi 37-40% de personas con cobertura pública exclusiva, como se le dice, como para aminorar lo que eso significa, es decir, tener cobertura pública exclusiva significa tener atención médica cuando la persona ya está enferma. Es decir, el derecho a la salud es mucho más que la recuperación de la salud cuando la salud se ha perdido, es previo, es trabajar sobre el cuidado y el mantenimiento de la salud, cosa que en la Argentina no es percibido ni por la clase política ni tampoco por la misma sociedad. La sociedad no hace reclamos por la salud, siente que el derecho a la salud es simplemente el derecho a acceder a alguna tecnología, alguna cama, alguna internación, pero ahí hay un capítulo, digamos, que debería convocarnos para tratar de explicar qué es lo que está pasando, porque estos sectores no es que la pasen muy bien en materia de salud, sino que así como acompañando a las tasas de pobreza que tenemos, eso se acompaña con coberturas de salud muy deficientes para este colectivo de la población, y bueno, esto es un tema que en algún momento alguien debería encarar. En este sentido, creo que el sector público provincial tiene un desafío y tiene instrumentos para poder hacerlo. Refiriéndonos, por ejemplo, al caso de Santa Fe, yo creo que fue muy activo el accionar que tuvo en su caso el Ministerio de Salud. Creo que ahí hay que verdaderamente convocar a los gobernadores, porque el actor que significa la obra social provincial en la provincia, puede ser un actor que fundamentalmente defina cómo articular un seguro provincial de salud, porque si uno se pone a contar, salvo con la excepción de las 5 provincias más importantes, de las 5 jurisdicciones más importantes del país, si uno se pone a pensar en la sumatoria de las personas que tienen cobertura pública exclusiva, más el PAMI, más la obra social provincial, estamos hablando de provincias que podrían juntar en un seguro el 80 o el 90% de su población, con lo cual ganarían una capacidad de gobernanza, una capacidad de compra, una capacidad de economías de escala, que le permita, de alguna manera, establecer las bases sobre la oferta, una oferta que tiene en el nivel privado una capacidad, como ustedes saben, de crear demanda, y donde uno tiene que tener una demanda realmente organizada a través de un grupo que se encargue de definir cuáles son las necesidades epidemiológicas y comprar servicios en función de un cierto plan que puede llegar a tener. Me parece que por ahí podrían buscarse algunos caminos, y bueno, no sé cómo estoy con el tiempo, pero esto es un poco lo que quería decir. Gracias, Carlos. Sí, ahí puse un cartelito del tiempo. Bueno. Perfecto, bueno. Justo, mirá, revisé justísimo. Le damos el lugar entonces, Joaquín. Bueno, ¿cómo están a todas y todos? En primer lugar, reiterar el agradecimiento, digamos, acerca de lo rico de este espacio para poder hacer estos intercambios y poder intercambiar con quienes leemos, como dijo Daniela. Nosotros, el trabajo que hicimos nosotros respecto del sistema sanitario, el foco está puesto principalmente sobre lo que es el subsector salud provincial, y para hacer esta reconstrucción, arrancamos por el lado de la herencia, ¿no? Por el lado de estos antecedentes, los cuales signan un poco y determinan, digamos, como legados cortos y legados largos, digamos, la apertura democrática. Ahí quizás conviene hacer algunas aclaraciones, digamos, respecto de esto. En el legado largo, digamos, la ciudad de Santa Fe tiene un sistema que es su sistema público, es un sistema sanitario provincial, digamos, porque en la Constitución, digamos, lo que es su infraestructura pública de sanidad, Santa Fe antecede, digamos, se adelanta a lo que es la conformación de lo que es el sistema nacional durante la etapa peronista, y eso es una característica distintiva, digamos, que uno puede decir, bueno, el sistema público de Santa Fe se constituyó
en los años 30, ¿no? A fines de los años 30, a principios de los años 40, lo cual es un proceso muy interesante, digamos, para poner el foco en ese proceso de conformación durante el periodo del radicalismo antipersonalista, entre gobiernos conservadores, digamos, pero que invertían en infraestructura social. Digamos, lo que se produce es la transferencia de lo que es la estructura de sanidad de la Municipalidad de Santa Fe a la provincia. Ese es un legado que permanece hasta el día de hoy. Respecto del legado corto, digamos, que hace de lo que hereda la democracia respecto de su sistema sanitario, es un sistema público en crisis, claramente, desfinanciado, con una infraestructura obsoleta, con trabajadores que migran, digamos, del sistema público hacia el sistema privado, con cierre de servicios en los hospitales más nodales, digamos, que tiene la ciudad, y que está caracterizado sobre todo durante la primera etapa, en la década del 80, por esta ausencia, que es un poco al igual que a la escala nacional, con la ausencia de rectoría, la pérdida de la rectoría, digamos, de lo que es el Estado sobre el manejo del sistema, sobre la gobernanza del sistema, y sobre todo la predominancia de lo que es un actor, que es el actor sindical, ¿no? Digo, a diferencia del orden nacional, en el orden provincial, en el año 83, gana el justicialismo de la provincia y el justicialismo de raigambre sindical, en donde el actor interno predominante es el sindicalismo. Esto determina que la principal intento de reforma durante los años 80, que es un intento de lo que se denomina un modelo provincial de salud, que un poco mira en el espejo lo que había sido el proyecto del Sistema Nacional Integrado de Salud del último gobierno de Perón, y que trata de asimilar esas mismas herramientas hacia el sistema provincial. Bueno, tiene poca vida, ese es el principal intento reformista durante los años 80, y esto tiene poca vida, y ni siquiera llega a ser un debate parlamentario, producto de que el actor sindical, un poco en sintonía de lo que dice Carlos en el libro de usted, mantiene un gran poder de veto, quizás poco poder para poder establecer reformas, pero un gran poder de veto. Entonces el proyecto no llega a tratarse. Entre los años 80, la principal política pública, digamos, es un intento muy liminar de regionalización del sistema, que trata de unificar dos instrumentos que venían de antes, que permean, que transitan la dictadura hacia la democracia, que son las áreas de salud y los programas nacionales, de los primeros programas de APS, que es un proceso de territorialización primero, eliminar, muy incipiente, a partir de los agentes sanitarios, que la democracia, el gobierno democrático trata de incrementar, que trata de establecer a partir de una regionalización un primer acercamiento entre los hospitales y los territorios. Digamos, es eso, se produce de forma muy leve, pero se trata de un sistema sanitario público, de un subsector público que está en crisis, y crisis que eclosiona a partir de la crisis económico-social del año 80. Durante la década del 90, las principales, esto de la arquitectura institucional, digamos, que principal, la cual a escala provincial se implementa, es la descentralización hospitalaria, que antecede también a los hospitales de autogestión a nivel nacional, y después se acopla, digamos, con el sistema del débito, pero antecede, mirando un poco una descentralización que está vigente en Santa Fe desde el fin de los años 60, que son las dos principales ejes institucionales por los cuales hasta el día de hoy organizan el sistema, que es una descentralización comunitaria SANCO, que en Santa Fe continúa vigente como excepción a nivel nacional desde el fin de los años 70, y una descentralización de los hospitales propia de principios de los años 90. ¿No? Estos son dos estructuras institucionales que, a pesar de las reformas que se producen durante los años 2000, continúan vigentes. Durante los años 90, la estructura, la política que formatea un poco no solamente el aparato del Estado, sino las prácticas y del subsector público, es la política de programación, digamos, la de los grandes programas que tienen como una claroscuro, ¿no? Por un lado, en lo que nosotros hemos podido reconstruir, suponen un proceso de cierta profesionalización de las prácticas, cierta cercanía respecto del
el territorio con ciertas estructuras de gobierno, y por otro lado rompen, por supuesto, y tienen el déficit de cualquier tipo de mirada integral respecto de una política de salud, ¿no? Esto organizan el sistema hasta el año 2007, pero como adelantaba Daniela hoy, digo, en la ciudad es imposible no poder pensar un giro, una desviación, digamos, de este itinerario con las inundaciones, ¿no? Las inundaciones del año 2003 suponen, por supuesto que ponen en crisis el sistema, un sistema que estaba debilitado, que venía desfinanciado durante los años 90, con hospitales descentralizados, que habían tenido, que si bien nunca logran el financiamiento, el manejo de sus propios presupuestos, porque esto no se logra, pero venían desfinanciados, pero con esa estructura se enfrenta a la inundación del 2003, y esta inundación supone, si bien se lleva puesta parte de la estructura pública, al mismo tiempo permite que ciertos actores hacia el interior del sistema logren un fortalecimiento del primer nivel. Por ejemplo, la oferta, que era muy precaria, del PNA, del primer nivel de atención en la ciudad de Santa Fe, que estaba organizada sobre un médico, un enfermero, un odontólogo, en el mejor de los casos, comienza a tener una oferta de trabajadores sociales, de psicólogos. Es es una desviación que comienza a consolidarse a partir del año 2005, en donde se renueva la inversión. En realidad no se renueva porque la inversión no estaba vigente, sino hay una especie de apertura a la inversión en el primer nivel, se construyen centros de salud, algunos centros de salud en la ciudad, pero que se consolida, y hay una ruptura clara a partir del proyecto sanitario, digamos, del Frente Progresista Cívico y Social a partir del año 2007. Con el año 2007, la llegada del Frente al gobierno, lo que hay es una nueva coalición, no solamente de actores políticos, sino también de actores sociales, los cuales venían trabajando en la consolidación del sistema de salud rosarino, que tiene en el eje una planificación estratégica. La planificación estratégica tiene algunos vectores fundamentales por los cuales transita. Esa planificación tiene como fundamental el instrumento de la regionalización. Digamos, la regionalización, la constitución de redes de servicios, el establecimiento de niveles crecientes de atención de acuerdo a complejidad, y sobre todo lo que hay a partir del año 2007 es una planificación basada en la ampliación de la oferta pública. Digamos, nosotros hacemos el corte en el año 2016, pero uno podría, si uno establece la escala, ya sale de la escala ciudad y pone la escala provincia, al año 2019 eran más de 100 los centros de salud los cuales se crearon, se constituyeron en la provincia de Santa Fe, los hospitales regionales, uno por cada nodo, por cada una de las 5 regiones en las cuales se divide la provincia, y en el caso específico de la ciudad de Santa Fe, es el nuevo Hospital Iturraspe, que es un hospital de una complejidad altísima, uno de los más altos del país, y un centro de especialidades ambulatorias como es el CEMAFE, que, bueno, un poco en sintonía de un modelo de lo que había hecho el socialismo en la ciudad de Rosario. Esta gestión tiene también claros oscuros, digamos, la regionalización no logra tener, digamos, la capacidad de gestión para poder establecer, sobre todo para reorientar el sistema respecto del manejo de los presupuestos de los hospitales descentralizados, y sobre todo el déficit el déficit que permanece, son estas dos grandes estructuras que regulan, estructuras institucionales que siguen regulando el sistema, que son el sistema público, estoy hablando, que son la descentralización comunitaria, que continúa vigente, y la descentralización de los hospitales del año 91, que se mantiene vigente. Bueno, esto es un poco un panorama que traté de cómo está el sistema. El trabajo que hemos hecho respecto de la sanidad en la provincia. Gracias, Joaquín, muchísimas gracias por la presentación, por el uso del tiempo. Por último, vamos a dar lugar a las intervenciones de Laura Pautasi y de Guillermo Ríos. Los voy a presentar. Guillermo escribe el capítulo sobre política socioeducativa en el libro Itinerarios, junto con María Silvia Serra. Él es doctor en Ciencias Sociales por la UNER, magíster en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional del Litoral,
licenciado en Ciencias de la Educación, miembro del Centro Latinoamericano de Investigación en Historia Oral y Social y de la Asociación de Historia Oral de la República Argentina. Fue secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario entre 2015 y 2019 y es director ejecutivo del Complejo Astronómico Municipal de Rosario. Laura Pautasi es abogada, es graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en planificación y gestión de políticas sociales, doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área de Derecho Social, investigadora principal del CONICET, investigadora del Instituto Ambrosio Gioja de la Facultad de Derecho de la UBA, profesora también de la Universidad de Buenos Aires, codirectora del Grupo de Derechos Sociales y Políticas Públicas y socia fundadora del equipo latinoamericano de Justicia y Género, ELA. Laura escribió 2 capítulos en el libro que coordina Gustavo, uno junto con Patricia Aguirre sobre política alimentaria, otro sobre temas vinculados con cuidado, junto con Corina Rodríguez Enríquez, así que también está representando esos equipos. La idea es bueno, que puedan estas intervenciones cerrar el último bloque que tenemos, no son tan, no maridan también tal vez como el caso de los del mundo sectorial de salud, pero sin embargo vemos que hay varios temas que pueden concatenar las presentaciones. Hay en los capítulos tanto de Laura, que bueno, vamos a ver qué nos trae, pero hay 2 capítulos a cargo de ella, y el capítulo de Guillermo y la colega. Hay una preocupación por el mundo y la intervención de los programas sociales y de la concatenación de los diferentes programas sociales en la política social como un campo muy importante, y también por lo que tiene que ver con el universo de las organizaciones sociales, es decir, en el libro hasta ahora en general las intervenciones han estado más centradas en las tomas de posición de los estados sobre la cuestión social, estado ya sea provincial o nacional, pero sin embargo, digamos, si leemos los libros, ambos libros en general y sobre todo el libro Itinerarios, hay un protagonismo muy importante del mundo diverso, de las organizaciones sociales y comunitarias en la gestión de lo social. Y algo de ello también, bueno, creíamos que enlazaba estos 3 capítulos, porque Laura en realidad nos trae 2 capítulos. Así que, y la discusión de los derechos también, invito también por ahí a Laura a retomar algo sobre ese tema, digo, la discusión de los derechos como lenguaje y como discurso potente en la escena pública en estos años, aparece también en los 3 capítulos, diría. Así que, bueno, les dejamos algunas puntas como para, si quieren recoger. Le doy el lugar a Laura y luego entonces a Guillermo para el cierre del bloque 3. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches, una verdadera alegría, agradezco muchísimo, me parece lindísimo este diálogo entre ambos textos, entre ambos equipos de investigación, en estos itinerarios, que también me parece muy oportuno el concepto tal cual manejaba o señalaba Gustavo, y bueno, también agradecer especialmente a Gustavo por haber tomado esta gran tarea de haber recopilado estos 30 años de la política social y habernos permitido a quienes veníamos trabajando en este campo, y en mi caso yo estoy presentando y tengo la enorme responsabilidad, pero también el privilegio de haber podido trabajar en 2 capítulos que integran esta nutrida obra, creo que de consulta obligada, y creo que a pesar de que se gestó durante la pandemia, nos viene muy oportunamente para la reconstrucción, ojalá, o por lo menos para generar nuevas pautas en este escenario post-pandemia. Y decía que tengo un enorme privilegio porque tuve la oportunidad de trabajar con 2 queridas colegas, que además son amigas, esto hacemos las feministas, también generamos vínculos muy profundos, que uno es Patricia Aguirre, un nombre indiscutible en el campo de la política alimentaria, viene del campo de la antropología alimentaria, y el otro capítulo respecto a esta cronología, pero que en realidad no es una cronología, sino claramente es esta periodización de lo que han sido las políticas de cuidado altamente invisibilizadas en Argentina, junto con Corina Rodríguez Enríquez, economista feminista y quien ha instalado, no solamente en Argentina, sino también en América Latina, sus contribuciones han sido centrales también para generar este campo de la consideración del cuidado desde un punto de vista de valor económico, pero además también su vinculación con la sostenibilidad de la vida. Y agradezco la presencia
también de Guillermo, pero además de todas las y les colegas que están en esta posibilidad de poder conocer este abordaje de la política social en Santa Fe, porque lo que vemos que el diálogo, maridando o no maridando, pero que tenemos claramente un diálogo importante, como a nivel subnacional y local están presentes estas categorías, que en el caso particular de la política alimentaria como del cuidado son categorías transversales. Y este es un punto que es interesante retomar porque se ve también en los capítulos que han compilado de Santa Fe, el caso de los comedores comunitarios, el caso de los jardines maternales, que ojalá se impulse un proceso gracias a esta evidencia de cambiarle ese nombre, y incorporar desde una perspectiva de género que esa vinculación o naturalización entre el cuidado de los niños y de las madres tiene que ser superada respecto a la responsabilidad social y societal que tenemos sobre los cuidados. Pero yendo a lo que planteamos en ambos capítulos, y primero voy a empezar por el orden en el cual está organizado en el libro que compiló Gustavo Gamayo, respecto a la política alimentaria, el primer punto, y ahí todo el aporte que realiza Patricia centralmente, yo soy una directa beneficiaria de ese aporte, porque precisamente lo que ponemos en tensión, que lejos de haberse conformado una política, la cuestión alimentaria en toda su complejidad en Argentina terminó reducida a programas fragmentarios que en nuestra periodización tienen claramente enormes baches respecto no a la modalidad de implementación, que se van repitiendo, incluso en el capítulo recuperamos muy fuertemente cómo se fueron consolidando alimentos trazadores y prácticas absolutamente consuetudinarias respecto a estas modalidades de implementación. Y ahí el aporte que realice, particularmente la posibilidad que tuvimos de recuperar el primer gran plan alimentario en Argentina, que es el PAN, Programa Alimentario Nacional, durante el gobierno de Alfonsín, donde Patricia Aguirre tuvo una contribución determinante en el mismo. Y lo que vemos que ocurre en esos 30 años de política, inclusive con una versión de un programa como el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria, altamente superador en principio, o al menos en el registro inicial respecto a esas cajas PAN y a ese momento iniciático respecto a generar este programa de alcance nacional, lo que vemos que a pesar de esta incorporación, este reconocimiento de la alimentación como un derecho humano, se reproducen patrones establecidos. Es decir, lo que podemos comprobar fuertemente, tanto a nivel de las burocracias institucionales, y donde hay también un conflicto burocrático muy destacado respecto al Ministerio de Salud con competencias, y ahí es interesante también el diálogo con los dos capítulos que se acaban de presentar, y en el caso de nuestro libro con el capítulo de Carlos y colegas, es que precisamente el Ministerio de Salud concentra su atención en la cuestión alimentaria vinculada a los problemas de nutrición, desnutrición, obesidad en la pobreza y demás. Y la producción de información, y celebro la mención que hizo Carlos respecto a quien fuera la responsable durante tantos años, a Marconi, respecto a la problemática de salud, también la producción de información está situada en esas problemáticas respecto a alimentación. Sin embargo, en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, estos componentes van a ir como un componente vinculado a las políticas asistenciales de pobreza, y finalmente vamos a tener la regulación en términos de la política alimentaria altamente concentrada en el Ministerio de Economía, con muy poco diálogo también respecto al Ministerio de Agricultura en términos de formación de precios, etcétera, etcétera. Entonces ahí vemos también una dispersión muy fuerte en este proceso de fragmentación, que a pesar de los 30 años de la acumulación de aprendizajes y de el reconocimiento de la cuestión alimentaria como una cuestión de derechos, no se ven superados. Y esta es una problemática que nos lleva también y que nos alerta centralmente en que un área de la dimensión que tiene la cuestión alimentaria, donde se involucran las cocinas, la forma de transmisión, claramente genéricamente atravesada por esta asimetría de poder, por esta vinculación. Yo mencionaba recién respecto a
la necesidad que tenemos de proponer cambios en términos de las denominaciones, guarderías, jardines maternales, pero también tenemos toda la cuestión alimentaria directamente vinculadas a las mujeres y a la sostenibilidad en las organizaciones sociales y comunitarias de este trabajo de cuidado no remunerado por parte de las mujeres. Entonces el capítulo y lo que tratamos de recoger con Patricia, y ojalá lo hayamos logrado, es precisamente la relevancia de la cuestión alimentaria que también se pone muy en jaque durante la pandemia del COVID-19, y en realidad fue una crisis del inicio del COVID-19, y lo que eran las ventas de estos mercados húmedos en Asia, hasta la forma en la cual se llevó adelante la solución respecto a la cuestión alimentaria. Pero nuestra advertencia centralmente es que la retórica de derechos no fue suficiente para transformar un derecho centralmente transversal y en vinculación por este mandato y obligación que tienen los estados respecto de responder de manera interdependiente en sus obligaciones en derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Por lo tanto, la solución a la cuestión alimentaria de la mano de los programas y como un clásico libro de Pilar de hace muchos años, esa política del mientras tanto queda muy claramente expuesta. Y respecto al capítulo que trabajamos con Corina sobre este gran campo invisibilizado de los cuidados. Hoy estamos en un momento, y terminamos el capítulo, en donde esta invisibilización parece salir a la luz centralmente, y hoy tenemos un momento, Gustavo planteaba, hoy se presentaron las encuestas de uso del tiempo, hoy tenemos un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, donde tiene una Dirección Nacional de Cuidado, y se ha presentado además un proyecto de ley de creación de un Sistema Nacional de Cuidado. En muy pocos años, esta cuestión invisibilizada se ha puesto en agenda. Y se ha puesto en agenda también a partir de reconocer el derecho humano al cuidado, que es ese derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado. Y esa es la posición también que integra este proyecto de ley de creación del Sistema Nacional de Cuidados. Sin embargo, esa invisibilización que ha tenido a lo largo también contribuyó a su falta de politización. Entonces, que hoy esté en agenda no significa que esa posibilidad de haber desarrollado en pocos años una agenda robusta, con inclusive apostando a la creación de un sistema federal de cuidados, garantice la posibilidad de que esa invisibilización rápidamente vuelva a llevar y a detener su compromiso político. Y este es un punto muy importante que la literatura lo ha planteado de manera muy concisa, y en el capítulo hacemos también un relevamiento y un reconocimiento muy importante a toda una producción autóctona en torno a redefinir las categorías de trabajo, porque el cuidado es un trabajo, es un derecho humano, pero también es un trabajo, pero además también un reconocimiento del trabajo comunitario a partir de ese también vínculo muy importante con los sistemas de políticas sociales y esa redefinición del histórico, inicialmente triángulo del bienestar, de los regímenes de bienestar del siglo pasado, hacia la conformación del diamante del bienestar, y que desde la literatura feminista se trabaja respecto al diamante del cuidado y esa interdependencia entre obligaciones y responsabilidades en torno a su satisfacción del Estado, los mercados, las organizaciones sociales y comunitarias y las familias. Y dentro de las familias nada se distribuye equitativamente, todo se concentra en las mujeres. Entonces, en virtud del tiempo, porque me queda creo que medio minuto, el punto central respecto al reconocimiento del cuidado como un derecho humano y como este trabajo es precisamente acompañar en un debate conceptual, pero también político, que a su vez tenga efectos en una transformación cultural y que no siga recayendo la solución de los temas de cuidados, y esto lo muestra el capítulo, recurrentemente en las mujeres, y eso requiere también un cambio muy fuerte en la institucionalidad de las políticas sociales. Dejo aquí y disculpen el tiempo, pero eran 2 capítulos. Gracias Lau, placer. Guillermo, entonces, los últimos minutitos. Antes que se corte la transmisión. Buenas noches, bueno, un placer, muchas gracias. La verdad que, repito, es un placer estar aquí y compartir con ustedes, digamos, algo de nuestra producción.
Este capítulo que cuando lo releía para poder transmitir algo de esto, de lo que escribimos esta tarde, pensaba en algunas cuestiones y otras cuestiones que me fueron apareciendo a medida que escuchaba sus intervenciones, ¿no? En primer lugar, cuando en relación a la periodización, nosotros con mi compañera, más que en periodizaciones, pensamos en rasgos, ¿no? En este sentido, la constitución de las políticas socioeducativas en estas 3 décadas, desde 1983 a 2016, era un cúmulo de información y una información que estaba dispersa, que no siempre estaba tan a mano y que no, para nosotros no tenía que ver solamente con recurrir a estadísticas, a censos, sino de poder pensar dinámicas, nos permitieron, digamos, organizar el capítulo. En este sentido, creo que la utilización de los 3 verbos, democratizar, incluir, compensar, o democratizar, compensar, incluir, marcaban, digamos, momentos, marcaban también políticas y marcaban rasgos fundamentales de esas políticas. En ese sentido, lo socio, de alguna manera, también implicaba pensar dónde estaba alojado. Y como decimos por ahí, no estaba alojado solamente en el sistema educativo, en las estructuras del sistema educativo, particularmente el de la provincia de Santa Fe, sino también estaba alojado en otros ámbitos, ya sean gubernamentales o no gubernamentales. En este sentido, bueno, lo encontramos claramente en el primer apartado, cuando a partir de la implementación del Plan Nacional de Alfabetización, bueno, estas 2, digamos, políticas importantes o relevantes en términos educativos, como fueron el Plan Nacional de Alfabetización, el llamado al Segundo Congreso Pedagógico Nacional. Particularmente nos detuvimos en el Plan Nacional de Alfabetización, encontramos que, digamos, para la ciudad, para la provincia de Santa Fe, había tenido una particularidad, y es que no participó de los acuerdos que implicaba a nivel nacional con cada una de las provincias. De hecho, la provincia de Santa Fe no participa, digamos, no suscribe los acuerdos que implicaba la implementación del Plan Nacional de Santa Fe de alfabetización, pero sí el municipio de la ciudad de Santa Fe y sí, digamos, la Universidad Nacional del Litoral. En este sentido, se vuelve relevante, o se volvió relevante, la participación de Acción Educativa, que era es una asociación que en aquel momento era incipiente, que fue constituida por algunos que regresaban de santafesinos, santafesinas que regresaban de su exilio, que habían tenido experiencias de alfabetización, sobre todo en Perú y en Nicaragua, y que, digamos, toman la implementación del Plan Nacional de Alfabetización de manera creativa, redefiniendo los instrumentos que el plan, digamos, determinaba a nivel nacional. En ese sentido, también se toman en principio 3 barrios de la ciudad de Santa Fe para luego expandirlo, y también se constituye esta asociación en formadores de los alfabetizadores y las alfabetizadoras en aquel momento, ¿no? Y pensando también en esto de los socios, que decía recién, quién lo alojaba, una vez, digamos, que empiezan a desarrollar las estrategias en torno a la alfabetización, también empiezan a desarrollar de manera creativa, porque también el equipo estaba constituido por estudiantes de arquitectura, planes sociales de vivienda. Entonces, en este sentido, es como que esto de lo socioeducativo queda aquí entre, digamos, o de manera intersticial, entre instalado o alojado entre distintos campos.
pasaron varias décadas para que lo socioeducativo formara parte de una estructura ministerial, ¿no? En ese sentido, vemos la instancia siguiente, a la que llamamos compensar, y que, digamos, tiene como protagonista el plan social educativo a nivel nacional, y que, digamos, de alguna manera va tiñendo las políticas públicas en este campo, en la provincia de Santa Fe en general, y particularmente en la ciudad de Santa Fe. En simultáneo aparece un organismo que es el Instituto Becario Provincial, que es creado en 1977 y que perdura hasta el presente, pero que también está desarrollado, está creado con una clara intencionalidad asistencialista, y que, digamos, a lo largo, digamos, de estos 3 momentos que nosotros planteamos, no va modificando sustancialmente sus objetivos, sino que es utilizado como un instrumento en el tercer momento, el que llamamos incluir, ya con un protagonismo que articula con las políticas socioeducativas nacionales, dirigidas a nivel primario y a nivel secundario, pero, digamos, que no termina de constituirse como una herramienta, como un instrumento pensado más integralmente. El tercer momento, bueno, también este instituto becario es utilizado de distinta manera, porque en algún momento depende directamente del secretario de Educación, de la Secretaría de Educación, que cumple los roles de viceministro. Es utilizado también como un instrumento político, y que, digamos, se va a modificar posteriormente, sobre todo en esta tercera instancia. Con respecto a este tercer momento, como planteaba particularmente Daniela y luego Joaquín, va a ser, digamos, durante el gobierno del Frente Progresista Cívico y Social, donde, digamos, esta denominación de socioeducativo va a adquirir, digamos, una mayor fuerza, y va a tener, digamos, a ser alojado en el Ministerio de Educación, donde se crea una dirección de políticas socioeducativas, sobre todo en el segundo mandato durante el gobierno de Antonio Bonfatti, ya que en el primer momento se conserva, digamos, la parte, digamos, de la estructura y denominación que había sido tomada, había sido, digamos, construida durante el segundo mandato de Obeid. En este sentido, digamos, estas políticas socioeducativas toman, digamos, algunos rasgos de los planes nacionales, sobre todo también, digamos, no solamente el plan de becas, sino también aquellos programas que acompañaban la implementación de estos programas de becas, que tenían, digamos, una fuerte marca de lo cultural y de lo artístico, ¿no? Me refiero al programa de coros y orquestas, me refiero a los centros de acciones, los CAC, los centros de actividades juveniles, que se fueron, digamos, implementando en toda la provincia, y particularmente en la ciudad de Santa Fe fue utilizado como un instrumento. En lo que respecta al municipio, el municipio crea, digamos, como estructura la Secretaría de Educación durante la Subsecretaría de Educación durante la Intendencia de Barletta, con un objetivo concreto, que es el de promover la inclusión educativa. En este sentido, utiliza instrumentos como el Fondo de Asistencia Educativo, la creación del Consejo de Niños y Niñas, bajo la impronta, digamos, del pedagogo Francesco Tonucci, los proyectos de SOS Música, donde fortalece, digamos, los coros y orquestas, y salen de la órbita de desarrollo sociales estructuras como los jardines maternales municipales. En este sentido, bueno, siendo que
me dicen que ya me queda muy poquito tiempo. Quizás, digamos, la pregunta que yo me hacía, digamos, cuando releía este capítulo, era si estos verbos que nosotros utilizamos, o estos rasgos, digamos, hasta qué punto podríamos separarlos, ¿no? Si podríamos pensar, digamos, como una dinámica donde estos tres verbos, cuando hacemos una lectura, digamos, de las políticas y de las dinámicas, de alguna manera conviven, ¿no? Y en algunos procesos hay una tendencia a hegemonizar uno sobre otro, ¿no? Me refiero, pensaba, digamos, en la pregunta en torno a por qué, digamos, el Instituto Becario Provincial sigue funcionando con esta misma lógica, si no es una lógica también de asistencial y compensar, hasta qué punto las políticas socioeducativas han sido democratizadas y, digamos, y he pensado desde una lógica de decisión, de toma de decisión sobre la dirección de algunas de estas políticas, y me preguntaba también, digamos, hasta qué punto la inclusión también juega allí. Bueno, nada, digamos, esto es. Gracias, gracias Guillermo. Sé que al final tuviste que correr. Administramos, tuvimos problemas tecnológicos con Nacha y administramos mal el tiempo. Es la primera experiencia de diálogo entre libros. La idea era romper con las presentaciones sobre un libro y justamente, ¿no? Creo que eso salió genial porque, gracias a ustedes y la interacción entre las autoras y los autores era como, ¿no? Hacer dialogar, hacer un estado del arte, pero a vivo, pero nos falló muchísimo el tiempo para pensar y discutir con ustedes un montón de preguntas que hay en el YouTube, que estamos copiando igual nosotras artesanalmente, pero y se las vamos a pasar. Los autores y las autoras en general hoy por hoy se ubican, circulan, hay redes, digamos, hay otras formas de contactar y también nosotras nos podemos ofrecer para mediar en ello. Le vamos a dar cualquier cosa, un minutito a Gustavo y a Daniela por si quieren cerrar algo, incluso decir dónde se consiguen los libros. Agradecer al área y a la carrera de Políticas Sociales de la Universidad Nacional General Sarmiento. Desde nuestro lugar, desde el Grupo de Trabajo, Derechos Sociales y Políticas Públicas, es un placer enorme armar esto con este espacio que es súper reconocido en el campo de las políticas sociales. Es la primera edición, seguiremos el año que viene haciendo un encuentro entre otros 2 libros, así que se aceptan sugerencias también. Gustavo, si querés, segundos, Daniela, y después Nacha para cerrar y cortamos la transmisión. Gracias a todos y a todas. No, en principio que más que un cierre sea un inicio, digamos, para otras reuniones de este tipo. Ha sido un gusto, un placer. Con Daniela nos conocemos hace tiempo, y Guillermo, Joaquín, Rita, y es la primera vez que interactuamos, por lo tanto es un placer enorme tener este contacto con la gente del litoral, que sabemos que hacen cosas buenas y lo hacen además muy seguido. Y por supuesto agradecerle a Nacha de la Universidad Nacional de Sarmiento, que también ha sido un espacio siempre muy, muy acogedor para este tipo de encuentros, y por supuesto a Carlos y Laura por la disposición de participar hoy. Pero más que nada, un gratísimo placer estar esta tarde con todos y todas ustedes. El libro está disponible en papel por ahora, se consigue en la página de Udeva, y esperemos que en breve esté en ebook, pero es el formato del cual disponemos, no así nuestros colegas que tienen una oferta gratuita. Gracias. No te escuchamos, Dani. Escuchamos, Dani. Se mutea. Ahí sí. Ahora
Decía que agradezco que la carrera de política social fue mi casa, es mi casa también, lo siento así, el Instituto del Conurbano y la UMS, así que bueno, estoy fascinada con todo este intercambio. Y ahora mi casa es esta, el grupo de investigación sobre política social y condiciones de vida de la Universidad Nacional del Litoral, así que buenísimo, los planetas alineados. No, pero más allá de la autorreferencialidad, creo que que quedamos, yo por lo menos anoté un montón de cosas y pienso que la agenda que se abre para pensar todos los registros de los que hemos hablado es muy interesante, es fascinante. Sé que por ahí hay un montón de estudiantes, ¿no? Mirando esto y de gente interesada en el tema, y me parece que de lo que habla es de la importancia de esta construcción y de una densificación del campo que, como dije al inicio, me parece que lo reclama, ¿no? Entonces, en ese sentido, realmente celebro el libro, los dos libros, pero Nobleza Obliga, el libro de ustedes se ha hecho cargo de algo que no existía y me parece que lo subnacional agrega eso, lo pone en tensión, lo hace discutir, pero creo que está claro que hay un montón de tensiones y de registros que tenemos que ir aislando, estilizando y pensando a futuro, ¿no? Eso nada más, gracias Pilar y Nacha, gracias a todos. Bueno, muchas gracias por las intervenciones, por haber puesto en diálogo las obras. La verdad que fue un gusto organizar con este evento con Pilar y además compartir este espacio hoy. Nada, creo que fue una buena idea y que la estamos aprovechando todos. Me parece que es una instancia de construcción colectiva de conocimiento que va un poquito más allá de cada una de las obras y eso está muy bueno. Yo solo para cerrar quería agradecerle a Rodrigo Sánchez y Eliana Molina que nos ayudaron con la difusión del evento y con la transmisión ahora vía YouTube. Y al Departamento Técnico Administrativo del Instituto, que también nos ayudó en todo este tiempo para que fuera posible la organización de este encuentro. Así que nada, solo extenderles ese agradecimiento a ellos y a ellas. Y recordarles a quienes nos están viendo que quienes quieran solicitar el certificado de asistencia pueden hacerlo a mi correo electrónico mcosta@campus.uns.edu.ar. ¿Sí? Esto es todo. No sé si alguien más de los que están en el Zoom quiere hacer algún comentario, si no, estaríamos cerrando. Bueno, gracias.